¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Entrevista con Celina en este tema tan interesante. ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde vamos después de que llegamos a morir? Acabamos de celebrar el Día de los Muertos, que yo siento que esta celebración en este año en particular fue especialmente diferente. ¿Será quizá que ya hay 5 millones de víctimas de esta pandemia en todo el mundo? ¿Será que, bueno, a nivel personal acabo de perder a una gran amiga y eso me acercó mucho más? Esto fue apenas en días pasados, pero me hizo reflexionar mucho y seguramente yo me atrevería a decir que a muchos de ustedes también. Es una interrogación, es una pregunta que seguido nos hacemos. ¿Qué viene después de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos? Se enseña desde el punto de vista religioso que si fuiste bueno, ya lo hiciste, te fuiste al cielo. Pero, ¿qué es lo que pasa después de la muerte? Para tratar este tema, me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados en esta noche. Es Tita Cabeçut, terapeuta sistémica y consteladora familiar. Tita, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Entrevista con Celina. Buenas noches, gracias por permitirme estar con tu auditorio y en tu programa. Gracias. También nos acompaña el maestro Enrique Pedrosa, conferencista y tallerista. ¿Qué tal, maestro? Qué gusto tenerlo finalmente aquí en Entrevista con Celina. El placer es mutuo. Muchísimas gracias, maestra, por la invitación. Bueno, y quiero decirles que me llama usted maestro, porque usted sí es maestro. Hace mucho tiempo le conocí en un evento y me llamó la atención que me acerqué a ustedes y dije, bueno, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué les pasa? Y después con el tiempo empecé a tomar clases de yoga. Hace mucho que no voy a mi clase, me urge mi clase de yoga con el maestro Enrique Pedrosa. Pero bueno, el tema de esta noche es, ¿qué es la muerte? Quiero preguntarle a cada uno de ustedes y a través de qué lo están enfocando. Iniciamos con Tita Cabeçut, terapeuta sistémica y consteladora familiar. Tita, basándonos en tu área de trabajo, de la terapia, no es de los sistemas, de las constelaciones familiares, ¿qué es la muerte? Bueno, la visión de las constelaciones familiares o de la terapia sistémica sobre la muerte, y de Bert Hellinger en lo particular, constelador, habla de que la vida y la muerte son un continuo, como si fuera un río, que la vida viene a nosotros, o sea, nosotros llegamos a la vida, pero no sabemos de dónde viene la vida o de dónde llegamos. Y llegamos aquí, a un cuerpo, y tenemos un tiempo de vida, y después regresamos a ese mismo río y nos vamos. O sea, para las constelaciones lo que pasa después de la muerte es un misterio, es algo como oculto. Sin embargo, es como un continuo devenir, y Hellinger habla mucho de que constantemente estamos muriendo. O sea, la vida es el inicio de la muerte, llegamos a la vida y sabemos que la única manera segura es que vamos a regresar a ese río y nos vamos a ir. Entonces, desde este punto de vista, morir es un proceso que continúa con el tiempo. O sea, dice, cuando nacemos tenemos que despedirnos o morimos al regazo de la madre, al vientre de la madre, y estamos en otra etapa. Entonces dice que la vida y la muerte son un continuo, que se dan paso al otro, y que el punto clave, de alguna manera, es aceptar las cosas como son, aceptar lo que es como es, y aprendernos a despedirnos de cada etapa. O sea, la vida de acuerdo, es decir, la muerte de acuerdo con las constelaciones familiares, y por favor corrígeme si estoy diciendo esto de la manera, sí, equivocadamente, pero entonces la vida es el inicio de la muerte, o sea, es un continuo morir y renacer o morir y nacer como pequeñas etapas en nuestra vida. Sí, es un continuo, es un mismo río. Venimos a la vida, no sabemos de dónde. Ingresamos aquí, tomamos un cuerpo, vivimos en este cuerpo, y cuando nos vamos, pues nos regresamos a ese mismo río por donde venimos. Pero como decimos, no tenemos certeza de a dónde vamos ni de dónde venimos. Ahí entraría toda la cuestión espiritual o religiosa. Para Hellinger es como volver a la nada, al dejar de ser. La muerte la definiría como un no ser, e incorporarte a un no ser enorme, o como al vacío de donde proviene todo.
Ok, gracias, Tita. Y antes de pasar con el maestro Enrique Pedrosa, quiero agradecer a Chio Aguilar que nos ha enviado 75 estrellas. Gracias, Chio. Hasta Tijuana, gracias por esas 75 estrellas, 75 lucecitas. Maestro Enrique Pedrosa, conferencista y tallerista, ¿qué es la muerte y desde qué punto de vista nos está respondiendo? Porque usted maneja los conceptos a través de varios libros de los muertos, ¿verdad? Así es, bueno, hay diferentes formas de poder hablar y comprender lo que es la muerte. Cada cultura ha creado en sí misma a través de los milenios una forma diferente, una forma única de poder explicar qué es aquello que trasciende después de la vida. Y de lo que yo estaré hablando durante esta conferencia no es algo puntual como de Kundalini Yoga, que por supuesto también tenemos una temática precisa desde el enfoque de vida a lo que sucede después de esta misma fase, pero también desde la cultura egipcia, ¿no? En el libro Muerto a los egipcios, el libro maya de los muertos, por supuesto el libro tibetano de los muertos, y de ahí otras tantas corrientes, otras tantas filosofías que explican lo que es este proceso. Para mí, en términos generales, lo que es la muerte es un estado de transición o es un cambio de percepción de la realidad. Sabemos en estos días, ya es algún tiempo, ¿no?, que la ciencia trata de explicar qué es lo que hay ante lo que los ojos físicos no pueden ver, y mientras más la ciencia va profundizando, más le van dando la razón al campo espiritual de aquello que siempre ha existido y que nuestra concepción como vida humana pues es, digamos, un tanto difícil de poder comprender, de poder vivir lo que es la muerte, porque tenemos sistemas de creencias, padecemos de una otra forma también ciertos miedos, estamos en un sistema cultural que pues nos ha enseñado directamente a comprendernos bajo ciertos prototipos, normas, creencias y demás, pero cuando uno se dedica a la práctica interna y uno se dedica al estudio, por ejemplo, de estas filosofías, sabemos entonces que la muerte es justamente no quiero decir el cese de la vida, sino una continuación de esa percepción de las múltiples realidades que estamos teniendo. Y cuando hablo de múltiples realidades, hablo de la realidad física en la que estamos, por ejemplo, ahorita hablando, hablo de la realidad, por ejemplo, onírica, cuando estamos soñando, hablo de la conciencia del sonido, hablo de la conciencia de la mente, hablo de la conciencia de la vista. Son diferentes estados de conciencia que podemos ir alcanzando y obviamente todos estos van mucho más allá de lo que sería llamado la tercera dimensión o este plano físico. Y entonces es un cambio de percepción de la realidad constante, y ese cambio de percepción, maestro Enrique Pedrosa, se da a todos esos niveles al mismo tiempo, en ese cambio de percepción también y cambio de conciencia. Claro, eso está sucediendo dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo, es decir, el concepto de vida y muerte, al final las dos están danzando al unísono y las dos están pasando siempre a nosotros. Nosotros podemos comprender que algo aparentemente cesa, ¿no? Ha terminado, digamos, su tiempo, su estadía, pero nos damos cuenta mientras observamos la naturaleza misma en esta vida física, que aquello que aparentemente perece, a su vez le está dando vida o está sirviendo de alimento a una nueva creencia, ¿no? A una nueva luz, que esa nueva luz va a tener otro propósito diferente en este plano físico. Así es que sí, esto del cambio de conciencia sucede en todos los niveles, y de hecho cabe mencionar que aunque aparentemente se pueda pensar que un ser, hablando específicamente de seres que han fallecido, y ya está en otro campo multidimensional, podríamos decir desde dentro del campo metafísico que no es que esté en algún lugar, no es que esté un arriba o un abajo o un cielo o un infierno, sino que simplemente cambia de vibración, se hace mucho menos denso, se hace mucho más sutil y todo está interactuando aquí y ahora. Es decir, no hay nada separado de nosotros, todo forma parte de un colectivo, de un todo, de una gran mente, de una gran supraconciencia, si se quiere llamar así, y todo fluye aquí en todo. Todas las dimensiones pasan aquí, nosotros estamos en la parte física, la parte densa que nos podemos ver, pero todo lo que sucede más allá de la parte densa, pues obviamente también está fluctuando acá, y mientras más creamos prácticas internas, que hay muchísimas prácticas internas, más podemos entender esa sutileza, no entenderla desde la mente racional, sino conectar, fusionar, enchufar lo que es la conciencia, digamos, a la gran conciencia. Gracias, maestro Enrique Pedrosa, conferencista y tallerista. Tita Cabezud, como terapeuta sistémica y consteladora familiar. Entonces, para Hellinger, el fundador de las constelaciones familiares,
Se trata de un inicio y de una muerte, de un inicio y una muerte a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Para él, este es el concepto correcto, de acuerdo con las constelaciones familiares, lo que representaría la muerte. Bueno, es que él no define como tal. Él dice que desde el inicio la vida es un proceso de muerte y que la vamos elaborando poco a poco porque es una despedida, que para él la muerte es una despedida, un decir adiós y un dejar ir. Y que venimos de algo que es la vida, y él no lo quiere definir, no le quiere poner un nombre, de algo que nos trae a la vida y regresamos a algo que nos saca de este cuerpo material. Y eso es como lo define. Y luego también habla de los lazos, que es parte de lo que el maestro está hablando, de los lazos que tenemos con los que dijéramos ya se fueron, ya se despidieron de nosotros. ¿Sí? Porque hay lazos del alma o espirituales, lazos energéticos y lazos de herencia biológica. Entonces dice que salimos de este plano y vamos a un lugar donde pues es incierto porque no hay comprobación de nada, ¿sí? Pero que estamos vinculados con los vivos siempre. Entonces, habla mucho de las constelaciones. En las constelaciones, cuando uno está poniendo una constelación y se representa un asunto, a veces dicen, saca a tu abuelito, a tu papá, o al aborto, o al bebé que se murió, porque dice que los vivos y los muertos permanecemos en la parte sutil siempre enlazados y que tenemos que aprender a despedirnos de verdad, ellos de nosotros y nosotros de ellos, para tomar nuestro destino. Cada uno puede poder seguir su destino en libertad. En ambos casos, o sea, en lo que Tita Cabezudo nos está definiendo a través de las constelaciones familiares y lo que el maestro Enrique Pedrosa nos habla, en ambos casos, bueno, vemos que eso es a nivel más el espíritu, es decir, el cuerpo se retira, el cuerpo cumplió su función, digamos, el cuerpo deja de funcionar, pero la energía, el espíritu, eso definitivamente continúa, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, Enrique Pedrosa, ¿a dónde se va esa energía, ese espíritu, esa alma, conciencia? ¿Cómo se le puede definir? A través de las diferentes filosofías, culturas, religiones, a lo largo de los años en la cual uno se vaya a adentrar, supuestamente las que estaba mencionando hace ratito, todas hablan de que somos una división, un conjunto de estratos, un conjunto de capas, un conjunto de niveles formando un todo. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista Kundalini Yoga, somos 10 cuerpos espirituales, así se llama, somos 10 cuerpos espirituales y esos 10 cuerpos espirituales, el más conocido es el cuerpo físico, el que obviamente experimentamos. Entonces, cada cuerpo espiritual va cumpliendo una función en particular y cada cuerpo en particular ejerce una acción-reacción, consecuencia de lo experimentado en el plano físico y que tendrá una, digamos, resolución o un estado de conciencia mucho más, digamos, sublime, mucho más lúcido una vez que se desprenda el cuerpo físico. Para el caso, por ejemplo, de los egipcios, son 5 cuerpos, para el caso de los mayas son 3 cuerpos los que son, entonces cada uno de estos 3 o 5 o 10 o los cuerpos que se están comentando son la ejemplificación de cómo es que van sucediendo los diferentes niveles, justamente, por ejemplo, cuando está aconteciendo el aspecto de la muerte, ¿no? O sea, cuando ya la persona está dejando este cuerpo físico, empieza el desprendimiento de lo que es, en este caso, el alma. Desde la perspectiva Kundalini Yoga, cuando se empieza a desprender el alma necesita un vehículo por el cual tiene que trasladarse o tiene que viajar o tiene que explorarse dentro de esa gran conciencia a la que ahora ha ido o ha accedido. Así como en el plano físico nosotros, por poner una idea, digamos, más mundana, necesitamos un carro para desplazarnos a diferentes lugares, así en el campo astral necesitamos un vehículo que en términos generales ese vehículo sería el que nos transporta directamente al macro universo, en donde obviamente vamos a percibir la realidad tal cual es, no la realidad que nosotros estuvimos viviendo, conviviendo, aprendiendo en el plano físico. Y no es que nos vayamos a algún lugar, es meramente el estado de conciencia que hablaba hace rato, el estado de vibración,
está directamente relacionado a la consecuencia de actividades psicológicas, emocionales, físicas y espirituales que el ser humano pudo haber logrado o experimentado en el plano físico. Una vez que uno tuvo su experiencia vacacional terrenal dentro de la gran conciencia universal, cuando llega el momento de la transición, lo que a uno sucede es ve la auténtica realidad tal cual es y ve y sabe uno, ¿no?, que esto es obviamente una auténtica ilusión. Por muy raro o extraño que parezca, lo que estamos viviendo es una ilusión creada por nuestros conceptos mentales, nada más racionales, pero por supuesto de conciencia, y esto da la pauta obviamente a experimentarse en diferentes ámbitos, como por ejemplo, bien lo viven, bien lo experimentan, bien lo hablan, bien lo manifiestan, por ejemplo, las ceremonias de tomas de plantas sagradas, ¿no? Igual hablando de los egipcios, hablando de los mayas, cada uno tenía sus sustancias también para poder, digamos, profundizar más o dar pasos cuánticos para poder experimentar lo que sucede más allá del velo de los ojos físicos. Gracias. Tita Cabeçut, ¿algo que quieras decir en relación con lo que está diciendo el maestro Enrique Pedrosa? ¿Sí? ¿Me escuchas, Tita? Te escucho, Arcelina, sí. Aquí estoy. Sí, algo que tú quieras agregar, comentar, hablar en relación con lo que nos estaba diciendo el maestro Pedrosa sobre esto de que son distintos estados de conciencia, de vibración relacionado a lo que cada ser humano ha vivido dentro de sus experiencias espirituales y físicas y todo en esta vida. ¿Algo que tú quieras además agregar? Me estoy ciñendo a lo que es la terapia sistémica y en este caso Hellinger, que fue sacerdote jesuita y psicoanalista y una serie de estudios, no quiere especular con qué pasa después de la muerte, nada más dices, vienes de un río, o sea, de un espíritu, de un fluir a la vida y luego regresas a donde veniste. O sea, del mismo lugar donde venías, que tomaste este cuerpo y estás aquí, luego regresas a ese lugar que veniste. Sin embargo, habla de que los vínculos, o sea, que esta vida, bueno, bien dice el maestro, esta es una ilusión, pero él dice, este cuerpo que tenemos es un vehículo en el que nos permitimos el alma o el espíritu experimentar, aprender y despertar la conciencia. El vehículo del cuerpo es el regalo del sentir, del experimentar y del tocar y de hacer como muchas cosas tangibles. Y venimos y creamos grandes vínculos espirituales, energéticos y biológicos por ADN, por herencia biológica, con el clan o con el espíritu de la familia que tenemos. Entonces, aunque regresamos a donde venimos, o sea, pasamos por la muerte, dice que lo importante de estar aquí y ahora es la experiencia, la conciencia que adquirimos y lo que logramos resolver desde el amor y desde la aceptación de lo que es como es. Es decir, él habla mucho de que una de las despedidas que tendremos que aprender a hacer a través de la psicoterapia es despedirnos del pasado, por ejemplo. Entonces, que si aprendiéramos en cada etapa a soltar y a fluir y a despedirnos de las etapas anteriores, viviríamos muy plenamente, con un potencial grande y con entera libertad de elección, pero no estamos acostumbrados, siempre andamos en el pasado porque en realidad nunca nos despedimos de nuestro pasado, de nuestras expectativas, de nuestras ilusiones. Entonces, cuando habla de la muerte, él no quiere definir si hay un cielo o no hay un cielo, él dice que vuelves a ese fluir que te trajo aquí, regresas a ese mismo de donde veniste, pero que quedas vinculado amorosamente, energéticamente, con el clan o con el espíritu, el alma de la familia que tenías. Y que la evolución sigue. ¿Sí? O sea que quedas... Que lo podemos hacer cargo en terapia sistémica es del aquí y del ahora y de la realidad que tenemos. Que es lo único que nos permite asumir conciencia, hacer cambios y transformaciones mientras estamos con este cuerpo, que es un vehículo para eso, para tomar conciencia, para hacer cambios, para sentir, para experimentar. Estamos teniendo algo de problemas con tu internet. Vamos a ir a una pausa
Estoy hablando con Tita Cabezud, ella es terapeuta sistémica y consteladora familiar, con Enrique Pedrosa, conferencista y tallerista. El tema es ¿a dónde vamos después de morir? Ellos nos han expuesto distintos puntos de vista. Continuamos charlando con ellos. Si tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer, ¿qué es para ti la muerte? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con nosotros al trascender de esta vida desde el punto de vista también religioso? ¿Quieres agregar algo? Se nos dice que, bueno, si obramos correctamente de acuerdo con lo señalado por la religión que tú profeses, hay distintos lugares a donde se va el alma, el espíritu. En la religión católica te vas al cielo, sentido figurado, en fin. Cualquiera que sea tu opinión, nos encantaría conocerla. Vamos a una pausa y regresamos. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. No hay nada más determinante para la felicidad que tener una buena salud mental y emocional. Es por eso que en Encuentro Humano tenemos talleres para acompañarte en esta toma de conciencia, pero sobre todo para acompañarte a tomar acción. Ahora también en forma online puedes encontrar estos espacios de aprendizaje y mejora. Trabajamos a través de dinámicas individuales, trabajo en pequeños grupos y, por supuesto, momentos de reflexión. Todo para ayudarte en tu proceso de transformación personal. Así que, el momento es aquí, el momento es ahora. Déjanos acompañarte a mejorar a través de los talleres de encuentrohumano.com. Ahí nos vemos. Panadería México se une a ti y a tus seres queridos en estas fechas importantes, preparando para ti las tradicionales canastas de pan, el volteado de piña, los postres y los pies. Te esperamos en Panadería México de Alum Rock, en Panadería México de Story Road y en el centro de San José, en la calle Tercera y Santa Clara. Panadería México, celebrando que estamos juntos, un año más contigo. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Celina Rodríguez, qué bueno que estás con nosotros en esta noche. Es reciente, acabamos de celebrar el Día de los Muertos, una celebración muy importante para nuestras culturas en general. En México es el Día de los Muertos, pero en todas las culturas de una forma u otra se le rinde homenaje a la muerte. Nos preguntamos qué sigue de la muerte y las respuestas pues varían de acuerdo con los puntos o las filosofías o las religiones o el ángulo desde que se le quiera analizar esta situación. Hablamos con Tita Cabezud, ella es terapeuta sistémica y consteladora familiar, y también con Enrique Pedrosa, conferencista y tallerista. Vamos a pasar, maestro Enrique Pedrosa. Nos han expuesto ya usted nos ha expuesto desde distintas culturas cómo se va enfocando la muerte, cómo se trata de explicar qué pasa con nuestra energía cuando se llega a separar ya del cuerpo físico, pero ¿alguna experiencia, algo basado en vivido por usted o por alumnos que usted ha tenido? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Claro, es importante también esta pregunta, sobre todo para la gente a lo mejor que no hace clic quizá con algunas de las tradiciones. Hay algo llamado EMC, que son experiencias de muertes clínicas. Hay un montón de registros, hay un montón de casos. De hecho, hay un libro que recomiendo que se llama Vida después de la vida, Sí, de exacto. Raymond Moody, en este Sí. libro. Bueno, hay muchos ejemplos y lo que la gran mayoría, diría yo, de todos los casos que llegué a estudiar, que llegué a contemplar cuando di conferencias llamadas transición del cuerpo físico al cuerpo astral, es que los miles y miles y miles de casos testificados, la gran mayoría, diría yo, un 98%, 99%, describen exactamente qué es lo que pasaba en esos segundos o en esos minutos cuando clínicamente se habían declarado muertos. Ya no había ninguna opción de que alguien pudiera decir, bueno, hay una posibilidad de poder revivir, ya están clínicamente muertos. Y cuando, digamos, despertaban o volvían otra vez a la vida, empezaban a compartir qué era lo que habían experimentado, con quién estuvieron hablando, lo que estuvo pasando en la sala. Estuvieron dando muchos detalles que para, digamos, el aspecto médico, la ciencia, eran imposibles de poder comprender y vivir esto, porque eran muy específicos en los detalles y atinaban perfectamente lo que estaba haciendo el cirujano dentro de la muerte, quién estaba poniendo la sábana, el familiar que estaba llorando en el cuarto tal. Entonces, cuando uno se pone a ver todo esto, más allá de las culturas que estaba hablando, y uno empieza a escuchar a estos personajes que han vivido estos encuentros, todos, sin excepción, particularmente en este libro que estaba recomendando, pero hay muchos, todos hablan de que cuando experimentaron esa transición, ninguno quería regresar al plano físico, porque es una experiencia totalmente de tranquilidad, de silencio, de paz, de quietud, de armonía, de un encuentro, digamos, inefable con uno mismo. Hablando un ejemplo muy particular de esto, que algo que a mí en lo particular me gusta cuando nos adentramos a los temas de la muerte es conocer todos los diferentes vertientes posibles dentro de mi capacidad de conocimiento para poder llegar a una conclusión. Fue en una ocasión, bueno, para hablar un poquito de esto, soy sonoterapeuta o toco varios instrumentos y ofrezco algo llamado medicina musical o sound healing aquí en Estados Unidos. Y en una ocasión me hablaron para decirme, se está muriendo una hermanita y queremos ver si puedes tocar unos instrumentos, pues para acompañarla, digamos, en el momento de la transición, ¿no? Y justamente cuando me presenté yo estaba tocando unos instrumentos, unos crystal bowls. Ella, en efecto, tenía 32 años, cáncer en fase terminal, ya estaba en sus últimos minutos cuando ya yo me presento y empiezo a tocar. Y antes de que yo me sentara a tocar, tenía muchísimo tiempo que no ejercía ningún movimiento y no hablaba, no decía nada, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tocar los instrumentos, empiezo a tocar 2 crystal bowls, empieza ella a generar como una vibración en el área pectoral y empieza a alzar los brazos y los ojos, las pupilas se le empezaron a abrir enormemente. Entonces, al momento de subir la intensidad de la vibración de los instrumentos, ella al final ejerce un movimiento de quererse como sentar cuando ya está en sus últimas exhalaciones. Entonces se levanta y lo último que comparte es: por fin ya estoy aquí, por fin llegué, y después de unos segundos pues ya fallece. Y fue una sensación bastante hermosa, sobre todo cuando conocemos cómo es que se describe en otras culturas, digamos caso específico del libro tibetano de los muertos, qué va a pasar exactamente cuando alguien está muriendo, desde físicamente, psicológicamente, auditivamente, visualmente, qué está pasando. Y cuando conoces esto y lo ves o lo comparas en la práctica, entonces vas entendiendo qué es lo que está pasando a la persona en su transición. Así es que es un ejemplo de los que puedo contemplar de lo que he visto con la música y lo que exponen diferentes culturas que pasa, más obviamente las experiencias personales como el yoga de los sueños. Si alguien quiere conocer más allá de la muerte, bueno, diría yo, en vez de la muerte, si no vamos a llegar a ese proceso ahorita en este momento, vete al yoga de los sueños. El yoga de los sueños es una muerte del campo físico para entrar en el campo onírico y que sepas exactamente de una forma lúcida qué es lo que estás viviendo. Y dicen los tibetanos, una vez que te adentras al campo onírico y que empiezas a conocer y empiezas a trabajarlo, va a ser exactamente lo mismo que vas a vivir cuando dejes el cuerpo físico, porque el campo de los sueños es una ejemplificación de lo que sucede cuando trasciendes el cuerpo físico, donde todo parece loco, parece extraño, parece de lo que sea. Bueno, mientras más entres a los sueños, más conoces, obviamente, el campo astral, que es el campo al que, digamos, nos presentamos una vez que dejamos el cuerpo físico y que es el campo al que directamente entró, pues, esta persona que estaba comentando con esta mi sesión de medicina musical. Brevemente, maestro Enrique Pedrosa, para pasar luego con Tita Cabezud. Hay personas que han estado muy cerca de la muerte o inclusive médicamente muertas o ya muriendo y que dicen había una luz intensa. O personas, una tía cuando estaba muriendo dijo, es la luz, es una luz, qué lindo, déjenme, qué bonito, es una luz muy grande.
¿Qué hay con eso? Si se me permite explicar, mire, se me hace tan fascinante esto que podemos hacer una charla increíble de horas y horas. Lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es lo que usualmente toco en mis talleres y conferencias, particularmente de esto que es transición del cuerpo físico al cuerpo astral. Si nosotros recordamos las televisiones antiguas, ¿qué pasaba cuando queríamos prender la tele? De un puntito blanco, se hacía la imagen, y cuando apagábamos la imagen... Eran de bulbos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos falleciendo, lo que va sucediendo es que se van desenchufando nuestros sentidos, pero también la parte neurológica se van como desconectando, hasta que lo último que se percibe es justamente ese puntito, ¿no? Que es, digamos, una suma de reacciones bioquímicas suceden en nuestro cuerpo, que cuando se va desconectando todo, lo último que percibimos es esa luz. No es que sea una luz reflejada en el exterior, sino es lo último de nuestra capacidad, digamos, visual que tenemos de poder concebir cómo todo se está apagando, como si estuviéramos una obra de teatro, ¿no? Se apagan las luces de colores, se apaga el audio, se bajan los telones y de repente la última persona que hace apaga la luz, y cuando apaga la luz, ¡chum!, lo último que percibimos es ese toque de luz. Entonces, justamente ahí, dirían otras culturas, nosotros cuando somos bebés estamos, estamos dentro de la panza de mamá, y cuando somos adultos ya justamente, digamos, en edad avanzada, segregamos algo llamado dimetiltriptamina, DMT. Entonces, cuando los niños chiquitos hablan de que tienen niños imaginarios o amigos imaginarios, o nuestros ancianitos que están a punto de fallecer y dicen, mira, aquí está tu bisabuelo parado, saludo, y los que no saben se quedan como, ¿qué está pasando? Es que eso está pasando. ¿Por qué está sucediendo? Porque están segregando dimetiltriptamina, que está estimulando a la glándula pituitaria. Una vez que se estimula la glándula pituitaria, se empieza a percibir la multirrealidad, porque empieza a cesar la vibración, ¿no?, de lo que es este campo físico, y uno puede ver, no con los ojos físicos, pero lo que llamaríamos el ojo espiritual. Uno puede ver lo que está pasando, que en otras palabras es lo que se experimenta en ceremonias de ayahuasca o peyote. Se bajan los telones de la realidad del ego, de la realidad psicológica, para uno poder ver, vivir, experimentar lo que está fluctuando en las diferentes multirrealidades. Gracias. Tita Cabezud, ¿algo que quieras tú comentar sobre lo que ha dicho el maestro? ¿Algo que tú quieras agregar? ¿Cuál es el punto de vista de las constelaciones familiares, la terapia sistémica, sobre ese cierre ya de vida físico que vemos que se da en las personas que están muriendo? En lo personal, yo he tenido muchas experiencias con el mundo espiritual y con la partida de las personas, esta conexión que no se acaba y esta manifestación del mundo espiritual, que con el DMT o con las personas que a lo mejor la glándula pituitaria segregue más o esté más abierta, el tercer ojo, el ojo espiritual, puedes percibir lo no visible, lo no tangible. Pero a nivel de terapia, las constelaciones trabajan para la vida, para que estés aquí muy presente y puedas vivirla plenamente con amor. Entonces, respecto a la muerte, lo único que te dice, y es un proceso difícil de hacer, es aprender a despedirnos, aprender a soltar, abrir los brazos, o sea, abrazas, sientes, aceptas lo que es como es, ¿sí? Amas y luego abres los brazos, porque a la hora que tú aparentemente pierdes o dejas ir o se va, en realidad lo que estás haciendo es recibir una compensación amorosa espiritual para la siguiente etapa, porque la vida se renueva y se renueva y se renueva hasta que finalmente, pues, el cuerpo ya llega a su término. O sea, si te hablo a nivel terapéutico, la terapia, sobre todo la terapia de constelaciones, no te va a decir, te vas a ir al cielo, te va a decir que desde donde está la gente que ya no está contigo, o sea, acepta que sigue estando los que partieron antes de nosotros, están en algún lugar que no se define ni como cielo ni como infierno, pero están. Y desde ahí seguimos conectados y desde ahí seguimos amándonos y desde ahí nos bendicen y ahí nos desean el bien, porque a donde llegan, asume las constelaciones que están bien, porque vamos teniendo etapas de vida, evolución, conciencia y destinos. Y también asume que los que mueren no se quedan así como muertos, y eso se acabó, fluyen en ese río y siguen su propia evolución y nos siguen, dijéramos, amando y bendiciendo y queriendo que estemos en la vida, porque es una oportunidad de conciencia y una oportunidad de sentir de una manera totalmente diferente a como en las experiencias que habla el maestro, que dices, bueno, te expandes, ves la luz, vuelas. ¿Por qué? Porque dejas de tener esta densidad
y pues es el puro espíritu, la pura alma, tu cuerpo astral, el que se desplaza y pasa a otra dimensión, ¿sí? Y las otras dimensiones, pues también hueles, oyes, ves, sientes como espíritu, pero estás en otra dimensión, no tienes este cuerpo. Entonces tus percepciones y sensaciones deben de ser diferentes. Y es muy importante, muy interesante las experiencias de gente que está clínicamente muerta y que por algún motivo la reviven o regresa. De las experiencias que cuentan, he estado leyendo unos casos y según la creencia que la persona tiene, a veces lo que te dice, que vio el túnel y la luz, que vinieron los ángeles o que estuvieron sus familiares a recogerlos, otros te narran otras experiencias, pero lo importante, bueno, una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante, que muchas de estas gentes que tienen esa experiencia de regresar de la muerte, vienen con los sentidos muy despiertos o con el tercer ojo abierto o con dones de depuración u otros ya manifestados, ¿no? La vida les cambia. Interesante. Y dentro de ese, muy, muy brevemente, por favor, Tita Cabezud, dentro de esa frecuencia en que se encuentran las personas ya en esta otra vida, desde aquí, los que no hemos muerto, a través de una terapia sistémica, se puede comunicar y romper lealtades que no son tan positivas para uno, romper situaciones con las que estamos enlazadas o tratando de justificar o vivir aquello que ese pariente no lo pudo vivir en vida. ¿Se puede hacer esto? Se puede hacer esto, nada más quiero hacer una aclaración. No te comunicas con el muerto. No es como una comunicación y lo llamas. Que nosotros que estamos vivos tenemos toda la información genética, toda la información de un campo cuántico que nos une a las personas que ya se fueron. Entonces aquí yo tengo la información y lo que yo puedo hacer es, en lo que hablé aquí, establecer la mirada sistémica, o sea, ver al otro, despedirme del otro y que el otro me vea y así ambos asumimos la realidad de que estamos en este momento en el lado opuesto, unos en esta vida con un cuerpo y otros en otro plano de existencia o en otra dimensión, y entonces cada uno podría evolucionar en su lugar con libertad y con amor, ¿no? Gracias, Tita Cabezud. Gracias, saludos. Bueno, Shio Aguilar, gracias por esas 75 estrellas. Qué gusto que nos estés viendo esta noche, Shio. José Manuel Martínez Chávez, gracias, Toli, por estar con nosotros, al igual que Elda Jiménez desde Mazatlán. Ani Jiménez también nos está viendo. Nos encantaría saber tu opinión, que nos compartas alguna experiencia que has tenido para poderla dar a conocer y compartir con Enrique Pedrosa, conferencista y tallerista, y Tita Cabezud, terapeuta sistémica y consteladora familiar. Regresamos enseguida, no te retires. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. No hay nada más determinante para la felicidad que tener una buena salud mental y emocional. Es por eso que en Encuentro Humano tenemos talleres para acompañarte en esta toma de conciencia, pero sobre todo para acompañarte a tomar acción. Ahora también en forma online puedes encontrar estos espacios de aprendizaje y mejora. Trabajamos a través de dinámicas individuales, trabajo en pequeños grupos y, por supuesto, momentos de reflexión. Todo para ayudarte en tu proceso de transformación personal. Así que, el momento es aquí, el momento es ahora. Déjanos acompañarte a mejorar a través de los talleres de encuentrohumano.com. Ahí nos vemos. Si algo tiene mi gente latina es una gran creatividad para ejercer distintos trabajos. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, un espacio de periodismo social en donde conoceremos más a fondo los diversos trabajos que por generaciones ha desempeñado nuestra comunidad. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente en Facebook. Panadería México se une a ti y a tus seres queridos en estas fechas importantes, preparando para ti las tradicionales canastas de pan, el volteado de piña, los postres y los pies. Te esperamos en Panadería México de Alum Rock, en Panadería México de Story Road y en el centro de San José, en la calle Tercera y Santa Clara. Panadería México, celebrando que estamos juntos, un año más contigo.
Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que sigues con nosotros para dar paso a la última parte de este programa. Ojalá tuviéramos más tiempo para poder adentrar, pero podemos hacer otros programas para seguir hablando de este tema que con un solo programa apenas se empieza a establecer como una entrada. Tita Cabeçut, para ir cerrando tu participación para las constelaciones familiares, entonces, la muerte se requiere que nos despidamos de la persona que está muriendo y aceptar que eso está pasando y qué sucede. Para las constelaciones es muy, muy importante que aceptemos como el despedirnos, el soltar. Y el soltar, insisto mucho en el amor, porque la vida y la muerte es un constante fluir de amor en diferentes manifestaciones, en diferentes vibraciones, en diferentes forma, color y sabor, pero es amor que fluye. Entonces, lo que tratan las constelaciones es de restablecer el fluir sano del amor. Entonces, habría que despedirnos de nuestros muertos, mirarlos, agradecerles, bendecirlos, reconocerlos, reconocer su dolor, sobre todo en historias de familias donde hay muertes, accidentes, enfermedades catastróficas o actos difíciles que se repiten o suicidios, decir yo te veo, yo sí te veo, y yo sé lo que has sufrido, yo sé por lo que has pasado, soy parte de ti, tú eres parte de mí, te bendigo y te dejo ir con libertad y desde donde tú estás te pido que me bendigas o que seas amable conmigo para que mi vida fluya en abundancia, en el amor y yo sea libre de elegir a mi manera. Gracias. Entonces, ya Sí. como un ritual, entonces, ¿qué te dice? Seguimos conectados, tenemos que aceptar el destino del que se fue y aceptar el mío que me quedo y aceptarlo plenamente. Gracias, gracias Tita Cabeçut. Maestro Enrique Pedrosa, ¿cómo despide usted su participación, los puntos que hasta ahorita hemos estado analizando? Bueno, para concluir, diría lo siguiente. Uno de los puntos principales que las diferentes creencias han explicado, y eso en diferentes épocas, es lo siguiente. Se preparaban estos grandes maestros para el momento de la trascendencia, que cabe mencionar que para estas grandes culturas la muerte era aún más importante que la vida. Entonces se preparaban en vida y para esto de los puntos principales que tenían que trabajar todos a los cuales se les enseñaba esto es empezar a eliminar miedos, empezar a eliminar apegos, empezar a eliminar angustias, empezar a eliminar temores, es decir, todo aquello que ahorita en vida sé que me causa miedos, a lo cual me siento apegado, a lo cual me siento aferrado, lo cual me tiene agobiado, es empezar a trabajarlo en vida, porque para saber morir hay que aprender a vivir. Y para aprender a vivir hay que aprender, como dice la maestra Tita, aprender a soltar, aprender a despedirse. Entonces, en estas grandes culturas, mi resumen en todo esto sería, más allá de pensar en todas las culturas y todas las trascendencias en tu vida, antes de hablar de la muerte y demás, ¿cómo te sientes en este momento presente? ¿Con qué crees que estás batallando? Que si hoy llegara tu día de despedirte, sepas que te vas a ir ya con eso resuelto o al menos aceptado o integrado. Que si hoy te tienes que morir, no te vayas con angustias, con miedos, con inseguridades, con inquietudes. Ábrete al conocimiento de la vida, investiga. En los talleres he dicho, ¿cuál es el miedo más común que tiene la gente? Pues el miedo a la muerte. Caramba, ¿por qué si antes de morirme no me dedico a investigar qué es la muerte? Entonces te vas con más información, te vas con más transformación y vas aligerando tu mochila emocional, tu mochila psicológica para que cuando llegue tu causa te vayas feliz y que a su vez tu misma identificación de la resolución de miedos sea el legado principal que le dejes a aquellos que te van a seguir aquí esperando en vida. Que no transmitas esos miedos, inseguridades, sino que te vayas con elegancia, que te vayas con sutileza, que te vayas ligero. Sea cual sea lo que vamos a vivir, lo que hemos hablado ahorita aquí son especulaciones. Nadie tiene la ciencia cierta qué es lo que pasa, son especulaciones. Pero lo que sí no puedo especular es cómo está mi vida. Y si mi vida sé que está fracturada y quebrada, desde ahorita tomo acción para que cuando me despida con esa paz y con esa tranquilidad y que vaya a donde tenga que ir si es que tengo que llegar a algún lugar. Vamos a poner la gráfica de información del maestro Enrique Pedrosa y después pondremos la de Tita Cabeçut. Muy brevemente, maestro, por favor,
pero eso suena muy bonito. Pero la verdad es que llegar a soltar los apegos, las angustias y el aprender a la hora que se vive la muerte, que se está viendo tan cerca, resulta difícil, ¿no? Brevemente. Resulta difícil, y suena muy trivial esto, si yo lo veo difícil. Porque mire, cuando existe una necesidad y está esa llama, en verdad, dentro de uno que quiere encontrarse, lo difícil se hace fácil. Y lo importante es dar los primeros pasos. Mientras más me agobio psicológicamente pensando que sí, que es muy complicado, que es muy difícil y me estoy programando con ese tipo de cosas, mi realidad va a ser así. Pero si yo identifico y tengo eso que llamo yo mucho carácter espiritual, digo, esto se me hace difícil, pero quiero saberlo, quiero resolverlo, ahí empieza la misma conclusión de aquel conflicto. Entonces todo depende de la perspectiva que esté guiando, cómo estoy guiando esta parte eléctrica del cerebro, enviando señales al universo, a la vida, para saber qué tan compleja o qué tan fácil está haciendo la vida. Y me gustaría cerrar con una frase maestra de un gran escritor francés que se llama Drew Relochel. Él fue un escritor magnífico y se suicidó. Justamente se suicida antes de que lo fusilaran. No voy a hablar de su vida porque es hablar de mucho de esto, pero dijo una frase muy bonita y dice así: ¿para qué vivir si uno no se sirve de la vida para chocarla contra la muerte como una piedra de encendedor? Si la muerte no está en el corazón de la vida como un hueso duro, la vida es un fruto blando, pronto y podrido. Sé más interesante esto. Aprender a bailarle a la vida para que cuando llegue ese escenario de la graduación de nuestros bailes llamado muerte, seamos los mejores bailarines y nos vayamos sin miedos y angustias. Gracias, maestro Enrique Pedrosa. Tita Cabezud, ¿qué dices tú brevemente? Vamos a poner también tu información en pantalla para las personas que quieran contactarte, a ti también. ¿Qué dices de esto? ¿Algún comentario extra que tengas para ser parcial igual con ustedes? Adelante. Pues nada más, la vida hay que vivirla intensamente y a la muerte hay que entregarle solamente los puros huesos. Los puros huesos, hay que entregarle los puros huesos. A veces, bueno, sí. Aunque a lo mejor está uno programándose mucho, como dice el maestro, pero con todas las enseñanzas yo creo que hay que hacer mucho trabajo. De ahí que, bueno, hay personas como Tita Cabezud, hay personas como el maestro Enrique Pedrosa, que son facilitadores de procesos en la vida. Yo he conversado con los dos, con ustedes dos, he tenido experiencias muy buenas, muy positivas, ambos son muy profesionales en lo suyo, y le sirve a uno mucho. Y claro, también está obviamente el concepto religioso que todos, que muchos tenemos, crecimos con él y que pues cada quien escoge su propia explicación. El chiste pues tratar de llegar a ese término de vida de una manera pacífica, positiva y pues vernos en el siguiente destino que tengamos, ¿verdad? Así es que muchas gracias, Tita Cabezud, terapeuta sistémica y consteladora familiar, por esta charla. Necesitamos más programas. Siento que apenas fue el inicio, apenas empezamos a levantar el pellejito, ¿verdad? Y Enrique Pedrosa, conferencista y tallerista, ambos sensacionales. Los conozco a nivel personal, a nivel de terapias, fabulosos los dos. También fabulosos nuestros productores. Gracias, Frank, Anita, por esta producción especial en Facebook, en Instagram. Al equipo de Mercadotecnia por los diseños, por su gran apoyo, Luis León, Mari y los diseñadores, y por supuesto Avia Oliva, quien nos apoya a nivel de medios sociales. Y a ti, amigo de Facebook, de Instagram, estamos aquí para servirte siempre en Entrevista con Celina. Que descanses, muy buenas noches. Opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad, ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina.